Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa donde tendremos ocasión de ya no solo aprender, sino de ejercitar algo tan maravilloso como es la empatía, algo tan necesario en nuestros días y como lo es pues en todos los ámbitos de nuestra existencia, tanto lo profesional como en lo personal, así como también pues evidentemente hacer esa evaluación, como es muy lógico que todos yo creo que tenemos que cuidar más que nunca, es de nuestra salud psicológica, por decirlo de alguna forma, y a mi parecer, yo que soy poco entendido en la materia, pero que creo que son elementos importantes para, bueno, pues movernos por este mundo, como siempre, lleno de retos. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, las dos cosas fundamentales y además están vinculadas, ¿no? La Claro. empatía y también, digamos, la salud mental, ¿no? Saber si necesitamos algún tipo de ayuda psicológica. Desde luego, exactamente. Y es algo que tendremos, pues evidentemente, ocasión de tratarlo con nuestro invitado de hoy, que es Luis Moya Albiol. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros y compartir pues, un momento de reflexión sobre estos temas. Desde luego. Yo creo que de forma evidentemente absolutamente indirecta y sin absoluto ánimo, casi que hoy abrimos consulta, pero ¿por qué? Porque decimos que, como siempre, es necesario cuidarnos de por dentro y por fuera, como es muy lógico. Pues bien, hoy tendremos una charla interesante con nuestro invitado. En nada te preguntamos qué es para ti un lunes, que supone ese primer día de la semana para ti, Luis, pero antes toca pues plantear el reto líder de esta semana. David, adelante, por favor. Mira, hoy arrancamos con una frase de Cicerón, el famoso filósofo, orador y político romano, que dice lo siguiente, dice, más se pierde por indecisión que por una mala decisión. Así que esta semana el reto líder consiste en no dudar, en tomar decisiones y en todo caso luego asegurarte que esas decisiones se vuelvan las correctas. Oye, qué sabio, qué menudo sabio el señor Cicerón, y qué frase, qué poderío de frase, como siempre las que nos llegan a través del reto líder de David Tomás cada semana. Ya sabéis que podéis comentar en vuestras redes sociales, evidentemente etiquetando a David Tomás, que él feliz no lo siguiente. Pues bien, vamos ahora sí a saber cómo son los lunes de nuestro invitado de hoy. Luis, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues resumiéndolo mucho, yo entiendo el lunes como una oportunidad. Yo creo que los lunes es como un comienzo de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, pues tras el parón, ¿no? O el cambio del fin de semana en el que estás más centrado, por lo menos yo, ¿no? En otras tareas, no tanto en el ámbito laboral, supone un comienzo. Entonces, a mí me gusta siempre el lunes replantearme un poco, pues, qué es lo que quiero cambiar, si quiero hacer algo nuevo, si quiero crear. Entonces lo veo siempre como una oportunidad para el cambio, resumiéndolo. Claro, sin duda, esa oportunidad para el cambio que llega en función, evidentemente, de los retos que se planteen cada semana. Una oportunidad de cambio, de aprendizaje. Fantástico los lunes de nuestro invitado. Y ahora sí, David, pues toca, como decíamos, vamos a ejercitar la empatía, vamos a cuidarnos, evidentemente, de todos los modos posibles. ¿Por dónde empezamos? Venga. Exacto, y Luis ha publicado ya varios libros, ¿no? Y queremos centrarnos en dos, la empatía en la empresa y el otro, necesito ayuda psicológica, cómo y dónde encontrarla, que es el libro más reciente que has publicado. Pero antes de entrar en los libros, Luis, nos gusta entender, bueno, pues esto, ¿no? Tus orígenes, la educación que recibiste, los valores, ¿no? ¿Qué te llevó después a primero licenciarte, luego doctorarte en psicología y ahora, pues, formar parte del mundo académico, ¿no? De la psicología. Bueno, pues también haciéndose un resumen, yo en realidad me estaba formando para ser ingeniero y en el último momento, bueno, pues tuve acceso, ¿no? a conocer el plan de estudios de psicología y me apasionó. Entonces, pues pegué este cambio, por tanto vengo así con una visión científica, ¿no? Y estudié psicología y fue la mejor decisión, yo creo, una de las mejores decisiones de mi vida porque he sido muy feliz y soy muy feliz, ¿no? Viviendo o trabajando en el mundo de la psicología. Hice lo que era el grado en psicología, luego empecé el doctorado en Gales, salí, volví aquí y me doctoré en neurociencias. O sea, lo que hice un poco fue estudiar la parte más de neurocientífica de la psicología, la relación entre cerebro y todo lo que es el comportamiento. Y a raíz de ahí pues empecé a llevar un grupo de investigación y siempre he hecho, yo me defino como neurocientífico, un poco por lo que comentáis de los valores, ¿no? Neurocientífico humanista.
¿Por qué? Porque, bueno, pues yo al final entiendo que la psicología se ha de basar en las personas, en la persona como un todo, y aunque lo estudio desde la neurociencia, pues me gusta tener esta visión humanista, ¿no? En la que sobre todo se trata del respeto a la persona, se trata pues del trabajo en valores, ¿no? Que es un poco lo que me estabais comentando. Y bueno, y he hecho mucho tiempo investigación, he llevado un equipo de investigación y llegó un momento de mi carrera que me interesó divulgar. ¿Por qué? Porque considero que el conocimiento se suele quedar en la universidad y hay poco trasvase o no hay el suficiente trasvase de lo que sabemos a lo que luego se aplica o a lo que luego las personas tienen. Y otro de los valores que yo considero, por lo que me preguntabas, es que el conocimiento es libertad, es poder de decisiones. Entonces, informar, que las personas tengan toda esta información, yo creo que es muy bueno para que puedan tomar decisiones, que antes estabais hablando, ¿no?, de las decisiones, y para que puedan también pues tener una vida más plena. Con lo cual, en esta etapa de mi vida, lo que me apetece es divulgar, por eso me he puesto a escribir libros, me he creado el canal YouTube, participo siempre que puedo pues, en entrevistas, sobre todo pues, para transmitir este conocimiento y que no se quede en cuatro paredes, sino que llegue a cuantas más personas mejor, con la intención siempre de ayudar, que sería otro de los valores, y con esto ya cierro, ¿no?, que es el valor de la relación de ayuda. A mí siempre me ha movido el ayudar, el tema de la compasión, de la conducta prosocial, de la empatía, de la ayuda, ¿no?, de intentar crear una sociedad pues algo mejor. Y esto, bueno, nos contabas que estuviste a punto de hacer ingeniería, no sé si llegaste a empezar y luego cambiaste o directamente empezaste con psicología, pero la relación entonces, digamos, esta parte de ayudar, ¿de dónde te viene? ¿Es algo innato, que lo cuentas también a veces en tus libros? ¿Lo viste más en tu familia, no? ¿Qué te insistían en tu familia? Ya, pues yo creo que es un poco de todo, sí. Por una parte, pues es algo que he visto siempre, ¿no? El cuidado dentro de la familia, la ayuda, el respeto. Y por otra parte también, bueno, pues también yo, el tema de la ingeniería, por ejemplo, es por lo que se esperaba de mí, ¿no?, en aquel momento. Pero no es lo que a mí me gustaba, no se me daba mal, pero no es lo que me gustaba. Realmente era una motivación ya no solo la relación de ayuda, sino el intentar comprender más, ¿no?, a la humanidad, intentar comprender a las personas e intentar poco a poco pues trabajar para que estemos mejor. Oye, y el libro La empatía en la empresa, un poco, ¿cuál es el germen? ¿Cuál es la idea que te lleva a escribir el libro, no? Y cuéntanos también otro tema que es que lo explicas, ¿no? La diferencia entre empatía, simpatía, compasión, que yo creo que ahí nos perdemos todos y a veces mezclamos conceptos. Sí. Bueno, pues os lo intento explicar de forma sencilla. Yo escribí la empatía, el primer libro que escribí realmente fue la empatía, porque claro, fijaos que al final del año 2000 llegan las neuronas espejo, entonces entendemos que nuestro cerebro se puede activar no solo cuando nos ocurre algo, sino cuando a alguien le está ocurriendo algo. Y esto, claro, esto es un boom a nivel neurocientífico, con lo cual empieza a haber muchísimos estudios sobre lo que sería nuestra capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, que esto es la empatía. Escribí, a la primera pregunta que me has cuestionado, escribí la empatía y fue el primer libro que hice y era pues algo más teórico, ¿no?, sobre qué es la empatía, para qué sirve, cómo mejorarla. Y luego, claro, luego quise darle aplicaciones. Entonces, uno de los temas que yo veía fundamental era el tema de la empatía en las organizaciones y en la empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la empresa, al fin y al cabo, sigue teniendo, no todas, cada vez hay un cambio más importante, pero muchas siguen con unos modelos, ya no digo jerárquicos, pero sí competitivos y con valores a lo mejor pues no tan cooperativos como podrían ser. En la empresa cooperativa sabemos que es la que está dando mejores resultados, en la empresa en la que hay líderes empáticos, que tienen en cuenta las emociones, que saben gestionar equipos. Bueno, quise escribir este libro para un poco que se produjera el cambio social, ¿no? Porque, bueno, pues desafortunadamente el modelo competitivo que tenemos, que empieza ya en la escuela, hace que muchas de las personas que lleguen a puestos altos, tanto en política como en empresas, como en banca, cualquier jerarquía, tengan rasgos psicopáticos. Y esto es tremendo para la sociedad, es un daño tremendo. Es un daño tremendo porque, claro, tienen rasgos psicopáticos, no digo que todos, pero muchos de ellos y muchas de ellas,
o tienen incluso psicopatía, pero una psicopatía integrada, que no llegan a transgredir normas. Cuando ves esto, claro, intentas darle un vuelco, porque si realmente tuviésemos líderes empáticos, funcionaría el mundo de otro modo, tanto a nivel de lo que es política general como a nivel de organizaciones. Pero cuando acabé de escribir el libro me di cuenta que había empezado a construir la casa por el tejado. ¿Por qué? Porque te das cuenta que las relaciones que establecemos en la empresa al final son lo que hemos aprendido en el patio del cole. Es decir, ves al que hace mobbing, que antes hacía bullying, ves al que tiene unas estrategias determinadas para comportarse. Y claro, esto como que nos viene ya muy marcado de lo que hemos aprendido en un momento de nuestra vida y luego cuesta mucho de cambiar. Y por eso escribí Educar en la empatía. Educar en la empatía es el tercer libro que hice de la serie y habla un poco de cómo crear una sociedad más empática, pero empezando ya de la base. La base es la educación en empatía, la educación emocional, porque siguen habiendo muchas personas que lo único que les preocupa es que sus hijos tengan mucho conocimiento, pero no les dan las herramientas para que sean felices, para que sean respetuosos, para que tengan valores, para que sepan estar en sociedad, ¿no? Tradicionalmente esto se dejaba a manos de la religión, pero hoy por hoy pues sabemos que muchísimas personas han abandonado lo que es la religión, por lo menos seguirla de forma fehaciente, y además que tampoco ya en el siglo XXI pues muchas de las cosas que nos dicen cuadran, ¿no? Con lo cual lo que se intenta trabajar es la espiritualidad, se intenta trabajar pues la educación emocional, y yo creo que eso es desde, independientemente de que sea religioso o no, intentar trabajar de forma transversal una serie de valores que hagan que las personas tengamos otra forma de relacionarnos, que eso es lo que luego vamos a hacer en el mundo laboral. Si yo en la escuela ya he aprendido unas estrategias, luego es difícil que yo las pueda llegar a cambiar. Por eso es un poco el tercer libro. Y ya resumiendo lo que me comentabas antes, la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? Pero tiene dos componentes. Tiene un componente cognitivo, que es que yo tomo tu perspectiva, y tiene un componente emocional, que es que yo puedo acercarme a tus emociones. Pero es distinto de la simpatía, y esto lo trabajo mucho en las clases porque cuando yo empatizo me pongo en tu lugar, pero me pongo en tu lugar desde mí, no hago mía tu emoción. Sin embargo, Claro. muchas personas pueden tender a simpatizar, que es cuando tú estás mal, yo estoy mal, y claro, primero sufres y segundo no eres tanto de ayuda, no puedes ayudar porque te vas con la otra persona. Esto lo tenemos muy trabajado los psicólogos, pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que la población pueda entenderlo, sobre todo cuando tienes problemas familiares, con los hijos. El problema le está pasando a otra persona. Tú estás ahí, pero no te está pasando a ti. Y esto es muy bueno cara a poder ser una ayuda real y objetiva. Y empatizar sería esto, y cuando ya eres compasivo es cuando, además de empatizar, de ponerte en el lugar de la otra persona, quieres hacer algo para sacarla del sufrimiento. Digamos que lo que llamamos compasión no es el término cristiano que venía de la pena, la lástima, quizás está un poco mal interpretado. La compassion, el término viene del inglés y entra en psicología, viene más pues, de otras conceptualizaciones, del mindfulness, etc. Y lo que quiere decir es que dentro del sufrimiento humano compartido, hoy sufro yo, mañana sufres tú, yo quiero hacer algo para sacarte de ese sufrimiento. Claro, pero No no sé lo si estoy sufriendo yo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es decir, claro. te quiero ayudar, pero soy más empático, no absorbo ese sufrimiento. Oye, hablabas también, pues esto, ¿no? De la psicopatía, también dices en tus libros que a veces es necesaria para llegar a ciertos puestos, ¿no? Que si no tienes ese rasgo, pues igual no puedes llegar, pero claro, ese No equilibrio, digo eso exactamente. No. Lo que digo es que tal cual se entiende la psicopatía, dentro de la sociedad que hemos creado, con estos rasgos tienes probabilidades de llegar a ciertos puestos. ¿Por qué? correcto, Porque digamos que no tienes la sensibilidad hacia el sufrimiento de otras personas. Una persona con rasgos psicopáticos o psicopatía, pues las características básicas, ¿no? Sería pues la falta de remordimientos, falta de culpa, insensibilidad por la emoción de los demás, falta de empatía emocional, impulsividad. Entonces, claro, todas sus características hace que dentro de un mundo en el que hay mucha jerarquía y mucha competitividad pueda destacar, ¿vale? Con lo cual yo creo que sería un poco el punto. Y claro, no es bueno, por supuesto, para la empresa, porque
a corto plazo pues lo puedes ver como algo positivo, es una persona vamos, que es muy fría, que tal, pero luego realmente las personas a largo plazo va a tener un detrimento para el funcionamiento emocional de la empresa y también para el rendimiento. O sea, los estudios científicos actuales siempre dicen, ¿no?, que los líderes más empáticos son los que tienen un mayor rendimiento al final, porque las personas están a gusto y están siempre contigo, trabajan, potencian, mientras que este tipo de actitudes no. Con lo cual, digamos que no es el tema de que hay que tener esos rasgos, sino que tal cual está creado el sistema, con esos rasgos podrías probablemente llegar a puestos más altos, pero tanto en el poder político, cualquier jerarquía. Ahora bien, hay muchas empresas que se han dado ya cuenta de esto y están cambiando radicalmente las políticas y la forma de relacionarse. Bueno, yo en Europa, en Estados Unidos, España vamos un poco a la cola en algunos temas de este tipo, ¿no? Porque todavía están los valores clásicos como muy metidos de imponer, del poder, Pero bueno, yo creo que poco a poco se está cambiando y las nuevas generaciones lo tienen ya más claro. Oye, ¿cómo identificar si tengo un jefe que tiene una psicopatía? ¿Y tú qué le recomendarías hacer a una persona, ¿no?, que diga, oye, es que al final mi jefe está en un límite? Ya. A ver, es un tema complicado. Lo vas a notar primero porque no tiene ninguna sensibilidad hacia cómo te sientas, hacia cómo estés, Puede tener... un tema importante es que los psicópatas tienen empatía cognitiva. Entonces, esto quiere decir que no van a sentir nada hacia ti, pero sí tienen una gran capacidad de manipular. Es como si observaran a un objeto, viesen qué tienen que decir y hacer para sacar algo de. Entonces, realmente, una persona con estas características pues va a intentar sacar lo máximo de ti, lo que llamamos a veces de explotación, sin interesarle cuáles son tus necesidades, tus deseos, qué es lo que quieres hacer. Si a lo mejor ve alguno que le puede servir para conseguir algo, pues te lo va a dar. Pero siempre va a estar centrado en él o en ella, nunca va a estar centrado en la otra persona. Este es uno de los rasgos típicos de... Y además también, bueno, pues le va a costar mucho gestionar grupos, va a tener mucha dificultad en crear un buen ambiente laboral por sus propias características, porque no va a pensar en los demás y claro, esto va a hacer que poco a poco pues, la gente empiece a tener fricciones. Lo mejor, pues intentar alejarte, o sea, tal cual. Si puedes emocionalmente, por lo menos, y si puedes físicamente también. Lo que ocurre es que, bueno, pues los jefes a veces pues son los que son y claro, a lo mejor dejarte un trabajo, pues si tienes la posibilidad, yo lo comento muchas veces, pues si puedes alejarte mejor, si puedes alejarte de esta persona porque supone un gran sufrimiento. Para alguien que no tiene esas características, estar cerca de, vas a sufrir. Claro, sí. Oye, también destacas esto, ¿no? Cómo mejorar la empatía. Y al final el punto número 1 es conociéndote a ti mismo, ¿no? Y luego nos vas dando toda una serie de ejercicios, ¿no? Siendo optimistas, la escucha activa, ¿no? Siendo flexibles, tolerantes, ¿no? Yo creo que esto más o menos todo el mundo lo escucha, pero lo difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Hacer ese cambio no sé si quieres escoger alguno de los ejercicios que nos propones o alguna recomendación que nos puedas dar para que la desarrollemos más esta empatía. Vale, me alegra que me hagas esa pregunta y yo creo que es que realmente, no lo digo desde la crítica, pero sí un poco desde el que nos planteemos, porque oímos mucho sobre estos temas porque hay muchas personas que hablan de ello de una forma superficial, ¿vale? Yo considero que todos los temas de psicología es fundamental que haya una persona formada a la hora de que nos ayude, a la hora de que nos dé las conferencias, a la hora porque si no llegamos, yo muchas veces veo conferencias con 2 ideas muy, muy sencillas que detrás no hay conocimiento, no hay base. Entonces, claro, es lo que estás comentando, lo escuchamos, pero no nos están dando herramientas de cómo hacerlo, porque a lo mejor esta persona ni siquiera sabe cómo. Claro. Con lo cual, yo creo que esto es clave, es fundamental que veamos de dónde viene la información y quién la está impartiendo. Y para el tema de fomentar la empatía, es un proceso, no es que nos van a dar un tip. Por eso estoy diciendo, ¿no? Todo este discurso, nos van a dar un tip y vamos a cambiar. O sea, el proceso de cambio requiere esfuerzo, requiere tiempo y dedicación, pero se puede hacer, ¿vale? Con lo cual, lo primero es que queramos cambiar, que queramos
pues tener unas actitudes más empáticas. Eso es lo primero. Y el primer punto que muy bien has comentado es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento, yo diría que el autocuidado, que antes habéis hablado de él, es clave. Que sepamos hasta qué punto somos o no empáticos, cuáles son pues, nuestras dificultades para interaccionar, para relacionarnos, y también que tengamos un autocuidado, que nos centremos en nosotros mismos, nos valoremos, sepamos cuál es, que tengamos una autoestima fuerte. Eso es básico, ¿vale? Para después empezar. Se puede trabajar la asertividad. Por ejemplo, la asertividad es decir las cosas con educación, pero expresar tu necesidad, ¿no? Sin faltar el respeto y decir aquello que tú necesitas. Luego se pueden ir trabajando, pues lo que es, por ejemplo, pues, intentar no tener prejuicios, más en día hoy que vivimos en una sociedad muy diversa en la que hay muchas opiniones, en la que hay mucha diversidad, en la que hay personas de todo tipo y que tenemos que tener la mente abierta porque es una riqueza, al fin y al cabo, ¿no? Y luego, pues, muchos otros tips, pero, claro, intentar a lo mejor decir aquí de forma tan sencilla, pues es complejo, porque diría que lo más importante es yo quiero ser más empático, yo quiero tener una actitud más empática y luego ir trabajando estos temas. O bien, pues, con algún profesional, o bien en algún curso de formación específico en el que se trabajen estas habilidades. Porque lo primero que habría que hacer es una evaluación. Seguramente no van a ser las mismas los mismos temas los que vas a trabajar tú que los que va a trabajar una compañera. ¿Por qué? O un compañero. Porque tenéis una personalidad diferente, unas características diferentes. Y lo primero que haría yo es una buena valoración, ¿no? De cuáles son vuestras, por ejemplo, vuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional también es clave a la hora de llevar grupos. Es una variable fundamental. Hay una parte que, digamos que es genético-biológica, pero muy pequeñita, pero el resto depende de cómo nos hemos formado y luego la habilidad que tenemos. O sea, es una inteligencia muy adaptativa. Entonces, es un tema que yo también trabajaría para desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia emocional? Etcétera. Oye, pero bueno, tu libro es un buen punto de partida, ¿eh? Que nos vas lanzando una serie de ejercicios que, oye, a mí me han parecido muy interesantes, ¿no? Tener esas conversaciones con las personas próximas, ¿no? Y hacer preguntas como, ¿sientes que puedes hablar conmigo de forma auténtica y abierta? ¿Te sientes juzgado o menospreciado en alguna de nuestras conversaciones, ¿no? ¿He trivializado alguna de nuestras conversaciones, ¿no? ¿Te he hecho sentir de alguna forma no escuchado? Ese tipo de preguntas están muy bien. Son conversaciones también complicadas, ¿eh? Que no sé si todo el mundo nos va a contestar lo que piensa o las personas tenemos miedo a veces de tener estas conversaciones. ¿Tú cómo las gestionas? Cuando tienes, no sé si en la universidad, con algún compañero de cátedra o en tu vida personal, ¿cómo gestionas estas conversaciones más complejas? Bueno, yo creo que ya son parte de mí, ¿no? Porque claro, cuando trabajamos en el mundo de la psicología, quizás estamos más habituados a todo esto, ¿no? A este lenguaje, a esta forma de interactuar. Por ejemplo, pues en el equipo de investigación que he dirigido, que dirijo, ¿no? Pues yo siempre estoy muy pendiente, pero es que me sale natural, ¿no? De intentar además ver las personas cómo se sienten, ver cuáles son las potencialidades, sus deseos, Entonces les pregunto directamente. Y luego también el tema de la humildad, ¿no? El tema de decir, bueno, es que a lo mejor no lo he hecho bien, cuando he actuado de este modo. O sea, yo creo que ahí es un poco un proceso, es un poco un camino que vas aprendiendo y luego te sale natural. Entonces, digamos que en mi caso, bueno, pues a lo mejor podéis preguntar a la gente que está cerca, ¿no? Hasta qué punto pues me comporto de esta forma, pero sí, yo creo que me sale natural, ¿no? Y sobre todo es pedir mucho feedback y para eso tienes que estar abierto pues, a lo que te puedes oír. Está el tema de la deshabilidad social, hay personas que no te lo van a decir nunca, pero bueno, también se ve, ¿no? Y hay otras personas que son más honestas y son las que realmente les agradezco, porque de donde tú aprendes y creces. Es que es la única forma, ¿no? O sea, si no tenemos feedback es muy difícil mejorar. Lo que dices, puedes encontrar pistas, pero claro, Sí. si una conversación abierta es mucho más fácil. Es difícil. Lo que ocurre es que, claro, si tienes rasgos narcisistas, por ejemplo, pues ahí lo vives como un ataque a ti, ¿no? Y claro, ahí es lo que le pasa. Yo creo que muchas personas solo quieren oír
pero ahí es que estamos también dentro de los trastornos de la personalidad o del narcisismo, sin llegar a ser trastorno, ¿no?, de la personalidad, como rasgos narcisistas, que solo quieres que te digan cosas buenas, lo que vales, y claro, tienes un perfil así, es muy complicado que puedas empatizar. Claro. Sí, no, a ver, parece de sentido común, ¿no? Pero bueno, al final cada persona es un mundo que esto lo sabes bien y ¿verdad? Dices, oye, Sí, normal si sí. tengo algo que mejorar, pues oye, asuma, ¿no? Porque nadie es perfecto, pero bueno, el Ujú. mundo, ¿no? La forma en que vivimos, creo que lo que tú decías está cambiando, ¿no? Pero por lo menos en el entorno profesional parece que tienes que saber de todo y hacerlo todo bien y no es así, ¿no? Lo importante es que puedas mejorar y que puedas estés dispuesto a escuchar y a cambiar. Oye, Efectivamente. hablamos también ahora de tu último libro, Necesito ayuda Ujú, psicológica, ¿no? ¿Cómo y dónde encontrarla? También ujú, me pregunto, oye, ¿de dónde nace la idea del libro? ¿Tiene que ver con la pandemia que has ujú. identificado que hay un cambio un poco en la realidad de la ayuda psicológica? ¿O cómo nace Ujú. este libro? Pues en parte sí, pero también nace por algo totalmente personal, ¿no? Y es que yo de la pandemia se me juntaron muchos acontecimientos muy estresantes, entre ellos la muerte de mi padre por COVID. Tuve una etapa de estas que dices, no puedo con mi vida, ¿no? Y empecé a Correcto. tener mucha sintomatología, pues de lo que cuento en el libro. Y claro, era un momento en el que la salud mental, si ya en el sistema, desde mi punto de vista, pues tiene sus deficiencias, pues aún más porque era difícil acceder. Y claro, me costó encauzarme a mí mismo. Y yo soy psicólogo, vivo en este mundo, y entonces pensé, las personas que no estén no sabrán por dónde empezar. O sea, ya no solo es el buscar ayuda, sino dónde voy. Y No, primero reconocer qué me pasa, ¿no? identificar lo que te ocurre, ¿no? Que esto, yo creo que Efectivamente. muchas personas, yo conozco casos, ¿no? De personas que han Mm, estado mm, mucho tiempo, pues, mm. con depresión, con ansiedad, pero no lo han identificado, ¿no? Entonces, claro, Claro, eso claro. peor, ¿no? Porque al final aquello se convierte en algo muy difícil de revertir. Efectivamente, has dado en el clavo, porque claro, yo pues eso me moví más o menos rápido, pero pensé, es que las personas, y uno de los temas importantes que yo trabajo en el libro es a que aprendamos a identificar, porque si tú identificas ante el mínimo, pues como cuando tienes cualquier problema físico, ¿no? Digamos físico, si tú empiezas a tener un dolor, pues vas y te dicen, pues es esto, no es nada, pero pasas un chequeo. ¿Qué pasa con lo psicológico? Que por lo que nos han un poco educado y nos han metido en la cabeza que no es real, parece que depende de nosotros, que nos podemos esforzar para estar mejor, luego nos sentimos culpables porque no podemos trabajar. Entonces, claro, vamos dejando pasar el tiempo, no pedimos ayuda y lo que podría ser un tema de prevención, que sería cogerlo al principio, se empieza a convertir ya, empiezas a entrar, a caer y puedes estar en una depresión mayor con ideación suicida, por ejemplo, o en un problema de ansiedad tremendo o en una adicción. Entonces, digamos que es muy importante cuando empezamos a ver los primeros síntomas que podamos actuar. Y yo creo que esa es la clave. Y es uno de los puntos importantes que trabajo en el libro, al reconocimiento, después cómo buscar ayuda, dónde buscar ayuda, y el último apartado es lo que me estabas comentando, ¿no? Cómo ayudar a alguien que está sufriendo. No me pasa a mí, le está pasando a alguien que aprecio, ¿cómo le puedo ayudar? Sí. Luego también me llamó la atención al final que hablas del voluntariado, ¿no? Como una Mm, herramienta que nos puede ayudar mucho. Yo, cuando lo leía, recuerdo el libro que leí hace muchos años, mejor no, no mm, decir cuántos, de Dale bueno, Carnegie, que explicaba el caso de una mujer mm, pues que estaba en depresión y que ujú, en ese momento el doctor le recomendó que hiciera un voluntariado. Y ujú, realmente en 2 meses cambió porque dejó de preocuparse solo, de pensar solo en ella y tenía mucho tiempo libre y pasó a estar tan ocupada en los demás, ¿no? Que aquello le hizo mejorar. Que luego también hay un peligro, ¿no? Que luego te olvides de ti, ¿no? Pero bueno, me ujú, llamó la atención y además me gustaría que me cuentes, no sé si todavía sigues, ¿no? Pero tú has estado vinculado al teléfono de la esperanza. Cuéntanos ujú. un poco Esto, alguna experiencia. eso lo he contado en algún libro, ¿no? Sí, en este último que Ah, vale, recoges. vale. Sí, sí, bueno, yo, sí, el teléfono de la esperanza, pues para mí fue una experiencia, pues eso, de las primeras que tuve y fue muy enriquecedora, ¿no? El tema del voluntariado, porque claro, tenías, pues eso, querías ayudar a las personas que llamaban desesperadas y lo único que tenías era su voz por el teléfono, pero cuando la tienes delante, pues digamos que tienes más información. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, muy difícil, pero también fue, no sé, me llenaba, ¿no? Me sentía
me sentía muy a gusto haciendo este trabajo. Entonces, yo creo que el voluntariado es una forma también de un poco de que podamos devolver, ¿no? En parte a la sociedad lo que también percibimos. Pero bueno, también te digo que depende un poco nos puede ayudar a salir de un proceso depresivo, como estabas diciendo, pero según qué tipo de depresión es. Cuando es una depresión mayor endógena, entonces hay que tomar fármacos, pero cuando es una depresión a lo mejor debida pues a un tema de tu crisis existencial, que no sabes muy bien qué hacer, esto puede ser una ayuda. Entonces yo creo que aquí pues, estamos tocando distintos temas, ¿no? Y en general sí que podemos decir que cuando ayudamos, a no ser que tengamos rasgos psicopáticos, vuelvo a repetir, o narcisistas, nos sentimos bien. Es algo que a la mayoría de la población le hace bien, el sentirse que es de ayuda. Nos quedamos con esta idea, que ayudar nos va a hacer bien a nosotros también, ¿no? Y tiene ese doble efecto, pero bueno, hay que estar bien psicológicamente, ¿no? Que según qué estado, mejor primero tratarse. Oye, nos quedamos sin tiempo. Me queda aquí la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. Pues la pregunta la puedo responder de forma muy genérica. Me inspira las buenas personas y la vida, ¿no? Pero luego realmente yo creo en la ciencia. Para mí la ciencia es un pilar básico y ojalá las políticas, los políticos se basaran más en la ciencia que en las ideologías, porque yo creo que nos iría mucho mejor. Independientemente de que nos guste más o menos algunas cosas, pero bueno, ¿qué dicen los estudios científicos? Que para eso hay muchas personas muy formadas que tienen un trabajo excepcional, porque lo he comprobado, y nos dicen qué es lo que por lo menos en psicología, en derecho, en muchos temas, qué es lo que nos puede funcionar y qué no como sociedad, ¿no? Qué es lo que nos puede producir efectos positivos. Y yo apoyaría mucho más las políticas en la ciencia de lo que se hace, porque hoy por hoy, yo lo digo por experiencia, porque a veces me han llamado para hablar, pues he trabajado en violencia de género, he trabajado en muchos temas, ¿no? O he trabajado en cuidadores de enfermos crónicos, y a veces te das cuenta de que te llaman para ratificar una idea que ya tienen y esto no lo veo. Entonces, lo que me inspira a mí es la ciencia, ¿no? Como valor, el descubrimiento, el saber y el conocimiento. Yo siento un gran amor por el conocimiento. Que nos ha llevado a donde estamos, que sin la ciencia no estaríamos lo bien que estamos como sociedad, aunque hay muchos retos y hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, efectivamente. Lo importante, como dices, es primero cuidarnos psicológicamente, desarrollar esa empatía, ¿no? Y poner la ciencia un poco como pilar del desarrollo de la sociedad. Edu, nos quedamos con esta conclusión. Nuestros 3 puntos yo creo que son pilares básicos para la vida, ¿verdad que sí? Exactamente. Y otro pilar básico también, que quizás los políticos sean un poquito menos políticos y sean un poco más abiertos de miras en general. Y más empáticos, más empáticos también. Exactamente, más empáticos y que escuchen a los profesionales especializados en lo que también, pues como es muy lógico, la ciudadanía y la sociedad pues necesita, ¿no? Como más allá del voto, que ya nos conocemos todos. Bueno, ha sido de nuevo, como decíamos, muy interesante. Yo creo que ha sido hoy un capítulo en el que se ha tomado muy, muy buena nota, en la que hemos recibido esa dosis de inspiración, como siempre, un nuevo lunes, sea el día cual sea en el que escucháis este podcast, como es muy lógico, pero siempre viene bien una buena dosis de inspiración y lo hemos hecho gracias a Luis Moya Albiol, a quien agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Cuídate mucho, Luis, gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros de nuevo por haberme dado esta oportunidad y por haberme dado un espacio para poder divulgar. Gracias. Un placer. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí y formar parte de la comunidad. Acordaros de darnos un like, de comentar y mandarnos cualquier mensaje, cualquier idea, que estamos encantadísimos. Y luego, esta semana, tener presente el reto líder. En este caso, vamos a coger una frase, una idea de Cicerón que decía: más se pierde por indecisión que por una mala decisión. Así que esta semana vamos a tomar muchas decisiones y ya nos encargaremos de que sean las correctas, como escucharnos aquí, que estamos encantados de estar con vosotros. Feliz semana y la próxima nos vemos en YouTube o nos escuchamos en vuestra plataforma de podcast. Que vaya muy bien. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.